Amigos, buenas tardes. Una vez más estamos comenzando nuestra conversación a través de El Mundo de la Biblia. Bienvenidos todos nuestros países amigos alrededor del mundo, donde quiera que nos sintonice y la hora que sea y que nos esté sintonizando, sean ustedes cada uno bienvenidos. Una vez más estamos acá desde nuestra casa con mi esposa en Gatesburg, listos para conversar con usted a través de este fascinante, de este emocionante mundo de la Biblia. Vamos a continuar con lo que es el imperio que se llama neobabilónico. Y para ello, pues, necesitamos conocer, o no conocer, sino vamos a decir que necesitamos recordar algo, como por ejemplo, que una vez que Nabucodonosor afianzó su poder después de derrotar a los asirios y después de derrotar a Egipto, entonces ahora él está viniendo contra Jerusalén. Y vamos a hablar de una etapa que se le conoce como el cautiverio de los judíos en Babilonia. El cautiverio en Babilonia tuvo varias razones. La mayoría de nosotros, los que predicamos a la palabra de Dios, a veces no mencionamos o no enfatizamos una de las razones históricas, vamos a decirlo, porque siempre nos enfocamos en el pecado, ¿verdad? Por sus pecados, por su idolatría, y le damos duro a ese punto del pecado, de la idolatría de Israel, de que dejaron al Señor y que se volvieron a los ídolos. Pero hay un detalle muy interesante en la historia, que para nosotros ese es el punto, ¿verdad? La historia. Y es de que en el libro de Levíticos, en el capítulo número 25 o 28 del libro de Levítico, Dios había ordenado a los hijos de Israel, cuando salieron de la esclavitud en Egipto y cuando iban a entrar a la tierra prometida, les había ordenado que la tierra donde iban a llegar a vivir la iban a cultivar durante 6 años, y el 7º año la tierra iba a descansar. No iban a trabajar la tierra, sino que la tierra iba a descansar, y que ellos debían de tener la confianza de que en el 6º año la tierra iba a producir el doble, fíjense, para que tuvieran para ese año y para el año de reposo, porque iba a haber un año de reposo. La tierra debía reposar un año. Y si esto fuera poco, hay que agregarle que también Dios dijo que cada periodo de 7 semanas de años, fíjese bien, de 7 semanas de años, y que la Biblia le llama Shavuas o Shavuim, después de 7 semanas de años, que era 49 años, el año número 50, el 50º año, ese debería de ser un año de reposo, pero a ese año se le llamaba el año del jubileo. Y en el año del jubileo, no solamente iban a descansar de sembrar la tierra, sino que había 3 aspectos que la nación de Israel debía de considerar y debían de recordar como un agradecimiento a lo que el Señor había hecho al liberarlos de la esclavitud en Egipto e introducirlos en una tierra buena, en una tierra que fluía leche y miel. Así que entonces había 3 aspectos que ellos deberían de considerar. En el año número 50 era prohibido sembrar, no sembrar nada. No iban a sembrar nada, absolutamente. La tierra iba a descansar. En el 50º año la tierra iba a descansar. Segundo, las tierras que habían sido rentadas debían de ser devueltas a sus propietarios, y en el caso de que los propietarios ya habían muerto, a los herederos de esos propietarios se le debía devolver la tierra. Ese era otro. Y el tercero, que era que a los esclavos había que darles libertad. Todas las familias que tenían esclavos en Israel
cuando llegaba el año del jubileo, debían de libertarlos. Y si había llegado un hombre a ser esclavo y había tomado esposa y había tenido hijos, los hijos y todos eran libertados. Y ellos podían irse en libertad, y aparte de eso también se les debía dar una compensación para que ellos pudieran vivir el resto de sus vidas en libertad. Ahora, existía también la enmienda a esta ley, a este principio número 3, de que si el esclavo se sentía bien en la casa de su amo y quería quedarse, entonces él podía decidir y decirle: amo, yo me quiero quedar en tu casa para siempre, yo quiero ser esclavo para siempre porque aquí estoy bien, en la casa de mi amo me va bien, ¿qué más quiero yo? Mi amo me trata bien. Así que en la parte de atrás de la puerta había una cadena, y en la punta de la cadena había una lesna, o sea, como una especie de clavo, como una especie de punzón. Y entonces el esclavo lo llevaban ahí detrás de la puerta y le horadaban la oreja, así aquí, así, le agarran así y le metían el punzón aquí en la oreja, así más o menos así, mira así. Y le ponían una cosa que le llamaban como una arracada, y eso significaba que él voluntariamente había decidido ser esclavo para siempre. Todo esto ocurría en el año del jubileo, fíjese. Así que la maldad de los hijos de Israel fue mala, fue grande, y no cumplieron los años del jubileo. Usted en toda la Biblia no encuentra, en todo, digamos, en todos los libros históricos, hablamos de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, usted no encuentra un lugar donde diga: y celebraron los hijos de Israel el año del jubileo. No dice. No encuentra tampoco que digan que después de 6 años de trabajar, en el 7º año descansó la tierra e hicieron fiesta para Jehová todo el año, celebrando una cosecha de un año sin sembrar. No encuentra usted eso. Al contrario, lo que usted encuentra es que porciones bíblicas, como por ejemplo que dice: aconteció que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni a sus hechos, o sea, no conocían nada de la palabra de Dios. Y nosotros acá a veces hemos platicado, casi siempre tenemos alguna conversación antes de nuestra plática con usted. Siempre yo platico con mi esposa, y bueno, le quiero decir que mi esposa tiene un bachillerato en teología, que no es poca cosa. Entonces, así que ella también tiene un criterio y tiene un conocimiento de la Biblia bastante amplio, ¿verdad? Y tiene un criterio que es bastante acertado. Entonces yo a veces le consulto y le digo: mira, este punto, ¿cómo lo ves? Y ella me dice: esto es así, porque acordate que la Biblia dice, cabal, Dios, exacto. Entonces hemos estado hablando acerca de eso, y nos llamaba la atención pues el hecho de que ni ella ni yo hemos encontrado en la Biblia algo que diga así, ¿verdad? Aconteció en el año del jubileo que celebraron. No en cómo se encontró nada, ¿verdad? Al contrario, como le digo, lo que más encontramos es la irresponsabilidad de los padres para cumplir con enseñarle a los hijos la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, eso no, ahora sigue igual, ¿verdad? Sigue igual ahora, pero no nos metamos en esos compendios de interpretación teológica, que dejémoselo eso para los pastores. Así que entonces Jerusalén es amonestado por el profeta Jeremías. En el capítulo 34 de Jeremías les hace ver a los hijos de Israel que por causa de que ellos echaron tras sus espaldas el mandamiento del Señor de guardar los días de reposo y de guardar los años del jubileo y de dejar libres a los esclavos y perdonar las deudas y devolverle la tierra a sus verdaderos dueños, entonces Dios está tomando un azote, fíjese. Y esto es muy interesante, mire, porque Dios está tomando un látigo. Y el látigo o el azote en las manos del Señor se llama, ¿cómo se llama? Nabucodonosor. Así se llama, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nabucodonosor. Así se llama. Ese es el látigo en las manos del Señor. Y con ese azote, el Señor los va a llevar azotados, los va a sacar de la tierra para que la tierra descanse 70 años.
70 años. ¿Fíjense? Para compensarle a la tierra todo el tiempo que los hijos de Israel han vivido ahí y que no han celebrado los jubileos del Señor. Entonces ahora él se los va a llevar cautivos pues a Babilonia, porque hubiera sido fácil también que ellos fueran esclavizados y que permanecieran bajo el dominio de Nabucodonosor ahí en la tierra, pero no. El propósito de Dios era que la tierra descanse, que la tierra repose sus jubileos. Entonces hay 3 deportaciones que se marcan en la Biblia. Primero tenemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al 6, cuando Daniel y todos los principales fueron llevados cautivos a Babilonia por orden de Nabucodonosor. Toda la gente inteligente, todos los príncipes, todos los intelectuales de la época fueron llevados cautivos en el año 605. Daniel tenía en esa fecha unos 17 años quizá. Siendo Daniel de unos 17 años, fue llevado cautivo en el año 605, cuando fue la primera venida de Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia de Nabucodonosor, que fue enviado para capturar a todos los príncipes y a toda la gente intelectual. Se lo llevaron. Luego, la segunda deportación ocurrió en el 597, o sea, unos 9 años después. En esa ocasión, según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, usted lo puede leer después, versículos 1 al 8, el rey Joaquín fue llevado cautivo y junto con él fue llevado el joven que se llamaba Ezequiel y unos 10,000 judíos más, entre artesanos, intelectuales, príncipes de la casta sacerdotales. Todos esos fueron llevados cautivos en el 597 juntamente con el rey Joaquín. Luego hubo una tercera, y en esta tercera ocasión sí Nabucodonosor vino personalmente. Ahora vino Nabucodonosor personalmente en el 586. Y ahora él entró a Jerusalén y quemó la casa de Dios. Y se llevó todos los utensilios para Babilonia. Todo se lo llevó Nabucodonosor y quemaron la casa de Dios. La destruyeron. Eso es descrito también por Ezequiel cuando él estaba ya viviendo entre los cautivos junto al río Chebar, allá en un lugar que se llamaba Tel Aviv, que no es el Tel Aviv que nosotros conocemos ahora, pero Ezequiel vivía allá y él había profetizado ya la destrucción de Jerusalén. Igualmente Jeremías también ya lo había dicho, que la ciudad iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido. Incluso Ezequiel hay un momento en que él mira que la gloria de Dios se va. La gloria de Dios se levanta, se va del templo y se va, y entonces eso significa que el templo es entregado en manos de Nabucodonosor. La gloria de Dios se fue y el templo fue entregado en manos de Nabucodonosor, el azote de Dios para los hijos de Israel en este momento. Así que pues se lo llevaron cautivos. Históricamente pues esa es la razón. Pero ya lo hemos dicho que se ha hablado bastante del pecado, de la desobediencia, de la idolatría. Pero ahora el punto histórico también, que es lo que nos interesa también a nosotros, es de que había un mandamiento en la historia. En el libro de Levítico había ese mandamiento. Y la tierra entonces debía de descansar. Tal vez usted ha leído un versículo en el libro en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 20, donde mi esposa me lo estaba recordando esta tarde y me decía, con razón la creación entera está con dolores de parto, está gimiendo, porque la creación necesita ser liberada de tanta contaminación que hay. Por supuesto, imagínense si unos 600 años antes de Cristo
Dios promovió la sanidad de la tierra a través de llevarse los cautivos y dejar la tierra reposando durante 70 años. Ahora han pasado ya 2600 años de esos eventos. Imagínense cuán contaminada está la tierra a estas alturas. Entonces, con razón, Pablo dice que la tierra gime. La tierra está con dolores de parto, esperando el momento de ser redimida, porque la creación misma va a ser redimida de la maldición a la que fue sometida por causa de la desobediencia nuestra. O sea, nuestra desobediencia ha sometido a la tierra a una maldición. Así que, bueno. Entonces ahora, la razón histórica, vamos a decirlo, del cautiverio fue esta. Y entonces ellos fueron cautivos a Babilonia. Fíjense que increíblemente Babilonia fue un imperio que duró un tiempo brevísimo, menos de un siglo. Si del 612 que ellos destruyeron a Nínive al 609 cuando fue la batalla de Megido y Cárquemis donde murió Josías, y luego el 605 cuando es la primera tanda llevada cautiva, luego el 597 segunda tanda 587 86 tercer cautiverio, y más adelante en el 562 Nabucodonosor muere, y en un año hay 2 reyes en Babilonia, y luego Nabónido toma el reino, como ya lo dijimos la vez pasada, a la muerte de Neriglissar, el hijo de Amitis, muere Neriglissar, y Amitis se queda viuda, y Nabónido toma a la esposa, a Amitis, y luego entonces viene y ella tiene un hijo que se llama Belsasar. Así que Belsasar se convierte en el regente. Por eso cuando llegamos al libro de Daniel, y Daniel ofrece que el Belsasar ofrece que el que interprete el escrito en la pared va a ser el tercero en el reino, uno se pregunta, ¿y por qué no el segundo? Porque Belsasar era el segundo y Nabónido era el primero. Aunque en este momento Nabónido no está ahí. Ya vamos a ver después, cuando veamos cómo fue la invasión de los persas, ahí vamos a mirar dónde está Nabónido. Por el momento, quiero detenerme en los beneficios ocultos que trajo el periodo de la cautividad. Porque fíjense que no todo era malo. Porque aquí se cumple la palabra que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que acá vamos a encontrar algunos beneficios que no hubieran sido posibles. Fíjense, esto que voy a decir no hubiera sido posible si no hubiera sido por el cautiverio. O sea, el hecho de que ellos fueran llevados cautivos hizo posible estas cosas que voy a mencionarle yo en este momento. Antes de la caída de Babilonia, que seguramente va a ser la otra semana, porque vamos a ver cómo es que Babilonia va a caer. Pero en este momento Babilonia es el imperio dominante, como le dije, y los judíos están cautivos ahí. El primer beneficio que trajo este periodo de cautividad fue que los hijos de Israel, o los judíos, dejaron la idolatría para siempre. Acuérdense que ellos tenían una naturaleza idólatra. Desde Egipto venían ellos, conocían a los ídolos ellos desde Egipto. Por eso cuando en el monte Sinaí Moisés se tardó, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Un becerro, porque era el ídolo que se adoraba en Egipto. El buey Apis era el dios de los egipcios. Entonces cuando ellos dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, hicieron al Apis, al buey, que era el becerro de oro, ¿verdad? Entonces, y más adelante ellos siguieron adorando a los ídolos. Bueno, cometieron cosas horribles, actos nefandos, los reyes, y todos ellos cometieron actos terribles por la idolatría que tenían. Y cuando llegan a Babilonia,
Entonces ahí se van a enfrentar a una situación de ídolos inimaginable. Porque en Babilonia había ídolos hasta en la sopa. Así dijiste. Había ídolos hasta en la sopa, dijo mi esposa. Y es cierto, ellos volteaban una esquina a un ídolo, iban para allá otro ídolo, iban para allá otro ídolo. Había ídolos por todos lados. Entonces ellos quedaron hartos, vamos a decirlo así, hartos de la idolatría. Durante los 70 años que estuvieron cautivos allí, mañana, tarde y noche había ídolos que ver. Así que cuando finalizó el cautiverio, ellos aborrecieron a los ídolos y nunca más volvieron a ser idólatras. Tanto que cuando los romanos llegaron a Jerusalén y llevaban los estandartes con las águilas y el SPQ, ellos inmediatamente fueron donde el rey Herodes a decirle: mira, quita los estandartes porque eso es idolatría, nosotros no podemos ver eso. Pero Herodes dijo: no, a mí qué me importa, eso se va a quedar. Y cuando fueron donde Pilato igual, y Pilato dijo: a mí qué me importa eso, dijo, esos son nuestros estandartes, ustedes son esclavos, ustedes están bajo nuestro dominio, nosotros hacemos en el mundo lo que nos da la gana. Pero entonces hubo protestas en Jerusalén por causa de los estandartes que los romanos llevaban. Así que dejaron la idolatría. Segundo, aquí se dio la enorme y gloriosa y fantástica oportunidad, hay que decirlo así, enorme, gloriosa y fantástica oportunidad de confeccionar las bases para lo que iba a llegar a ser más adelante el Antiguo Testamento. Fíjese usted que hasta aquí todo lo que ellos tenían era oral. Acuérdese que estamos en el año 500, vamos a decirlo que estamos en el 560, ¿verdad? Después de la muerte de Nabucodonosor. Entonces ellos, no, hasta aquí lo que tenemos es una parte del Pentateuco que había sido encontrada en los días de Josías, como en el 626, cuando Josías era un jovencito, era casi un niño, 18 años, encontraron en medio del templo aquellos textos que los sacerdotes samaritanos trajeron a Jerusalén cuando venían huyendo, cuando Samaria fue tomada por Sennacherib, en el 720 y algo, 722, 720, cuando Sennacherib tomó Samaria y los sacerdotes samaritanos huyeron hacia Jerusalén, se trajeron los rollos, se trajeron los escritos y los escondieron en algún lugar, de tal manera que en los días de Josías, cuando se estaba limpiando la casa del Señor, encontraron esos rollos. Y allí se dieron cuenta de que la ley los condenaba completamente. Tanto que Josías fue a consultar y había una profetisa, creo que se llamaba Hulda. Y Hulda dijo: decida al varón que ha enviado estas letras, que por cuanto ha enternecido su corazón, Jehová no traerá la ruina en sus días, sino que hasta en los días de su hijo. Pero por amor, por causa de que él ha enternecido su corazón ante mi palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Que en los días de Josías hubo un gran avivamiento, gracias a que se encontró parte de lo que se le conocía como el Pentateuco. O sea, nosotros lo conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Pero ellos no lo conocían. Ellos decían los libros de la ley. El libro de la ley hemos hallado, dijeron. Y de hecho, hasta ahorita, uno de los manuscritos más antiguos es el que se le conoce como el manuscrito samaritano. Ese es uno de los textos más antiguos que se tienen, que ahorita, gracias a Dios, se recuperó y se encuentra en el Museo de Antigüedades, el Museo del Libro de Israel. Es un museo nuevo que hicieron allí. Ustedes estuvieron ahí, no entraron, ¿verdad? A ese Museo del Libro, el museo nuevo donde está ese texto samaritano. Entonces eso ahí está. Pero eso es lo que ellos tenían.
Pero una vez, y esto que voy a decirle sí que va a estar bien polémico, pero bueno, es la historia, ¿no? Una vez que ellos llegaron a Babilonia, encontraron textos con los cuales ellos estaban familiarizados. Por ejemplo, encontraron los textos cuneiformes acerca de la creación en el ¿cómo se le llama eso? En la historia de Gilgamesh, que es el Noé bíblico. En la historia de Gilgamesh habla de que hubo un diluvio porque Marduk, que era el dios creador de todas las cosas, estaba molesto, y junto con él todos los Elohim, dice ellos, los dioses, estaban molestos porque los hombres hacían mucho ruido, y entonces trajeron un diluvio sobre la tierra. Eso dicen las crónicas de Gilgamesh, y eso estaba ahí en escritura cuneiforme en Babilonia. Y cuando los eruditos judíos leyeron eso, entonces ellos dijeron: esto es lo que nosotros conocemos acerca de una tradición oral que nosotros conocemos. Aquí está escrito. Entonces quiere decir que la tradición oral que nosotros hemos traído de generación en generación es tan real que está escrita aquí en estos textos cuneiformes de los babilonios. Entonces ellos dijeron: eso es verdad entonces, y lo tomaron y lo escribieron. Asimismo también, cuando se habla de la creación y de algunos textos sumerios que se encontraban en Babilonia acerca de la creación original, donde los sumerios decían que en el principio Dios había creado el cielo y la tierra y todo eso. Entonces los eruditos judíos que vivían ahí se dieron cuenta de que eso era real. Entonces, que las tradiciones orales que ellos tenían hasta aquí eran históricos, era algo real. Entonces todo eso ayudó a que cuando se confeccionó la base para lo que sería el Antiguo Testamento, fue enriquecido por el conocimiento que ellos adquirieron ahí en Babilonia. No, hermano, eso está serio, ¿verdad? Porque para muchos de nosotros que somos evangélicos tradicionales y que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que nada se le puede quitar ni se le puede añadir, al saber estas cosas uno dice: wow, ¿y entonces en qué quedamos? Pues sí, quedamos en que Dios es el que ha inspirado todo siempre, es de Dios. Esa fue la razón por la que Dios los llevó cautivos a Babilonia, para que allí se encontraran con realidades históricas, con realidades escritas que para ellos solo habían sido tradiciones orales. ¿Se da cuenta? En la bondad, en la fidelidad, en la justicia, en la misericordia de Dios, Él lo tiene todo bien planeado. Lo que pasa es esto, mire, que para los judíos, ellos habían creído que Dios era Dios de ellos nada más, el Dios de Israel, decían ellos. Pero Dios es el Dios del universo. Dios es el Dios de los sumerios, de los acadios, de los asirios, de los babilonios. Si Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo, y se le llama a Ciro más adelante, que lo vamos a ver, le llama mi Mesías, el Mesías le llama a Ciro. Es una cosa gruesa, es una cosa que hay que ponerse a pensar y dar gloria a Dios por eso, pero ¿verdad? No es un asunto de negación de la fe, ni mucho menos, absolutamente. Yo sigo creyendo que la fe es un regalo de la gracia de Dios, y que por la gracia de Dios podemos dar un salto y caer en la fe y caemos bien parados. Caemos sobre la fe y quedamos bien parados siempre. Y el conocimiento de estas cosas lo que hace es adornar la fe, adornar la sabiduría. Estas palabras adornan la inteligencia de nosotros como creyentes. Este conocimiento alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro ser y nos hace ver las realidades de un Dios que es soberano, de un Dios que no está limitado a las 12 tribus de Israel, sino que es un Dios que es el Dios del universo, un Dios universal, y que Jesucristo es un Cristo universal. Así que ellos, pues, este hecho, y además de eso también agreguémosle que el código de Hammurabi, que es el primer código, digámoslo, de jurisprudencia de la historia, el primer código de jurisprudencia de la historia de la humanidad que fue escrito, eso estaba también ahí, ellos lo vieron. Y vieron que lo que ellos habían creído
acerca de honrar al padre y madre, acerca de no matarás, acerca de no robarás, acerca de no codiciarás la mujer de tu prójimo, acerca de guardar los días. Todo eso está escrito en el código de Hammurabi, acerca de cómo debía ser la relación del esposo con la esposa y los hijos, la familia con los criados, con los sirvientes, con los empleados, la responsabilidad de los sirvientes con los amos. Todo eso está escrito en el código de Hammurabi. Cómo tratar a un hijo desobediente, todo eso está escrito ahí. Entonces ellos se dieron cuenta de, como le digo, pues que sus tradiciones orales tenían una base histórica y ahora podían tomar y anotar. Así que eso fue parte de lo hermoso del tiempo de la cautividad, que ellos pudieron enriquecer la base pequeña que tenían de la escritura para tener para darle vida, para darle forma a lo que más adelante se llegó a conocer como el Antiguo Testamento. Estamos en el año 562, acuérdense. Además, en este mismo tiempo aparecieron muchos comentarios bíblicos. En ese tiempo hubo muchos comentarios, muchos personajes que escribieron comentarios acerca de la Biblia, como ahí mismo podemos tomar en cuenta a los comentarios de Jeremías, de Baruch. Jeremías, el libro de las lamentaciones, que es un poema, es un comentario, es una lamentación, es una endecha acerca de la ruina de Jerusalén y acerca de cómo la palabra de Dios había sido tenida en poco. Esos comentarios fueron escritos en ese tiempo, y algunos otros comentarios también de los cuales aparecieron después, ¿verdad? Pero aparte de eso, también en este momento, el punto número 4, surgieron algunas sectas religiosas muy significativas en el tiempo de Cristo. Pero aquí surgieron, por ejemplo, los escribas, que eran los personajes cuya profesión, cuya dedicación era únicamente escribir el texto. Ellos escribían el texto, así como está, así lo escribían. Y algunas cosas ellos no las entendían, pero ellos no estaban llamados a interpretar, sino a escribir el texto. Y estos escribas hicieron uso, en muchos casos, no voy a decir de la imaginación, sino que hicieron uso del sentido común. Porque cuando encontraron palabras que para el texto no tenían sentido, entonces ellos se detuvieron un momento y comenzaron a ir para atrás, a ver a qué se estaba refiriendo esta palabra de tal escrito. Y entonces dijeron ellos, eso se refiere a esto y esto y esto. Y el sentido común los guió para darle forma y darle vida a los textos que más adelante se consideraron textos sagrados. También surgieron los saduceos, que eran descendientes de un sacerdote que se llamaba Sadoc. Y Sadoc, pues, era un sacerdote, uno de los intelectuales de la época, que ellos creían que la vida era aquí, la vida es temporal, la vida es aquí y después de aquí no hay más. Por eso los saduceos no creían ni en milagros, ni en apariciones, ni en resurrecciones, sino porque para ellos la vida es aquí. Ellos estaban basados en el libro de Eclesiastés, que decía que debajo del sol, todo lo que existe está bajo del sol, y después de eso no hay nada, y que el que muere se muere y después de la muerte ya no hay nada. Entonces ellos eran esa clase de personas. Y también surgieron los que se llamaban los separados, los que hicieron una separación, y esa separación, según ellos, era ser apartados para Dios, ser separados para Dios. La palabra es fares, abrir brecha o separarse, apartarse. Y ellos fueron los que más adelante se le conocieron como los fariseos. Así que también surgió en este tiempo una de las instituciones que más valor y que más fuerza de unidad le dio a la nación durante todo el tiempo que siguió después, hasta nuestros días, se puede decir. Fíjense, una institución que ya lleva 2600 años de existencia en todo el mundo, y es la sinagoga. La sinagoga.
Como los judíos estaban acostumbrados a adorar al templo, pero como ahora no había templo, entonces necesitaban un lugar donde reunirse. Al principio se reunían en las casas de un principal. Iban todos los judíos, ahí se reunían el sábado, o sea, el viernes antes de la puesta del sol. Se reunían ahí, en esa casa, celebraban, cantaban, Shalom Aleichem, Malaheya Shalem, y cantaban esa canción que habla de cuando el judío viene para la sinagoga, y que cuando vienes para la sinagoga hay dos ángeles en tu camino. Un ángel es un ángel negro que te dice, no vayas, ¿para qué vas a ir? Y el otro es un ángel bueno que te dice, sí, ven. Eso dice esa canción. Shalom Aleichem, Malachei Shalem, Malachei Elyon. Entonces por ahí va la canción. Entonces en la sinagoga se canta esa canción todas las veces que se reúnen, porque está diciendo eso, que hay dos fuerzas que te acompañan cuando vas caminando hacia la sinagoga. Una fuerza que te dice no vayas, y otra que te dice sí, ven, vamos a adorar a Jehová. Así que esa institución, como le dije, nació en los días del cautiverio y ha llegado hasta nuestros días, 2600 años después. Esa institución es fuerte en el mundo entero. Y luego está también el hecho de que hubo como que se fortaleció la lengua, la escritura hebrea, porque en estos lugares, por ejemplo, el caldeo era la lengua que se hablaba en Babilonia, oficialmente, pero también se hablaba el arameo y también el hebreo, que es una mezcla entre caldeo y arameo. El hebreo como lengua era el que hablaban ellos, los hijos de Israel. Entonces se fortaleció ese aspecto, y también hubo una integración social y cultural. Amigo, mire, muchísima gente de Israel, muchos judíos, prosperaron en Babilonia. Es que después de que los sometieron a un lavado de cerebro, porque sí es cierto, así fue, porque Nabucodonosor fue listo, a toda esa gente intelectual, profesional, príncipe, a todos esos que se llevó a Babilonia, primero los metió a un lavado de cerebro y después los colocó en puestos públicos bajo la vigilancia de un babilonio. Entonces, por ejemplo, teníamos a Daniel, digamos, ¿verdad? Y Daniel estaba ahí cautivo en Babilonia, pero era un jefe de estado, vamos a decirlo. Pero él tenía personas que lo vigilaban, que lo estaban mirando continuamente, viendo su accionar y haciéndole saber al rey lo que estaba pasando. De manera que el rey tenía a esta gente en puestos claves, pero vigilados también, porque el rey no era ningún bobo, ¿verdad? Sabía lo que estaba haciendo. Así que, mire, amigo, usted que es cristiano evangélico, yo creo, yo soy de la idea de que los cristianos deberíamos conocer más sobre este periodo para comprender un poco más sobre la santidad de Dios, sobre su justicia, sobre su fidelidad, porque la santidad de Dios fue afectada por causa de la desobediencia de sus hijos, de su pueblo, porque esperando a Dios que ellos dieran testimonio de su gloria, de su bondad, de su fidelidad, no, al contrario, ellos les sirvieron de tropiezo a otras naciones. Tanto que Dios llegó a decir, por causa de ustedes mi nombre es blasfemado en todo el mundo, por causa de ellos, por la desobediencia de ellos. Por eso es que ahora cuando las naciones pasaban y miraban la tierra desolada, decían, ¿y qué pasó aquí? Es que Dios, el Dios de ellos, se los llevó cautivos a otras tierras por su desobediencia, porque lo dejaron a Él, que era el Dios verdadero, y se volvieron a otros dioses. Por eso el Dios verdadero se los llevó cautivos a lejanas tierras, para que allá se hartaran de adorar palos y piedras. Eso es lo que dice la Biblia.
Así que usted y yo deberíamos de procurar estudiar más acerca de eso, de ese periodo. ¿Qué es lo que pasó realmente durante ese tiempo de 70 años que ellos estuvieron cautivos? Es en ese tiempo cuando se levantó Esdras, que fue un hombre amante de la palabra de Dios, que fue un hombre que compuso un poema a la palabra de Dios. Ese poema a la palabra de Dios, nosotros ahora lo conocemos como el Salmo 119. Es un acróstico, es un poema a la palabra de Dios. Como la gente que le canta a la luna, al sol, a las estrellas, a la lluvia, a la tierra. Y este hombre le cantó a la palabra de Dios. Fue beneficioso el cautiverio al final de cuentas, ¿verdad? Fue muy beneficioso. Así que para mí es un privilegio pues enorme, para nosotros es un privilegio enorme poder estar aquí conversando con usted y motivarle, ¿verdad?, a que sigamos estudiando. La otra semana vamos a ver cuáles fueron las razones políticas y geográficas. Dos tipos, razones políticas y razones geográficas que llevaron a la caída de este poderoso imperio neo-babilónico. Y cómo Dios quitó el azote de las manos de Nabucodonosor, y ahora Dios está hablándole a un hombre que no ha nacido todavía, fíjese. Porque esta palabra de Isaías 45 fue dada aproximadamente en el año 730 antes de Cristo. Y esa palabra dice: porque yo te tomé de la mano derecha, te traje de lejanas tierras, y he puesto delante de ti puertas, y yo estoy abriendo puertas de bronce, y estoy quebrando cerrojos, y te estoy poniendo, y aunque tú no me conocías, pero yo te estoy poniendo para que desates lomos de reyes y para que hagas mi voluntad. Así dice Jehová de Ciro, su ungido. Y allí a estas alturas Ciro todavía no ha nacido. Eso es impresionante. Y de eso vamos a hablar la otra semana. ¿Cómo es que se levantó? ¿Cómo es que hubo este problema geográfico y político? La geopolítica dirían ahora, ¿verdad?, los que hablan de eso. Pero hubo un problema político y geográfico que hizo que aquellos que en un momento fueron aliados en contra de Asiria, ahora se han separado y ahora van a pelear. Medo-persas contra babilonios. Y una potencia va a caer y una nueva potencia va a levantarse en el mundo. De eso vamos a hablar la otra semana, primero Dios. Quedémonos entonces con que históricamente la razón fue porque los israelitas no cumplieron con los años del jubileo y pecaron, desobedecieron, fueron idólatras. Pero los grandes beneficios que trajo esta cautividad babilónica son únicos. No hubieran sido posibles, esas cosas no hubieran sido posibles si ellos no hubieran estado cautivos en Babilonia. Feliz tarde, amigos, fais y amigos alrededor del mundo, donde quiera que esté. Rogamos a Dios para que usted sea bendecido grandemente, para que usted se motive a estudiar. Y si usted no quiere estudiar, bueno, sintonícenos, sigan nuestras conversaciones, que creo que algo le van a recordar de lo que usted aprendió en el Instituto Bíblico o en la universidad, en su teología, la teología que usted ha estudiado. Probablemente esto le va a recordar cosas bonitas
de las que usted aprendió allá en el salón de clase con su teacher, con su maestro. Felicidades, amigos, buenas tardes, adiós y feliz fin de semana para todos. Desde Gaires, por mi esposa y yo les saludamos con todo nuestro cariño, un abrazo y más tarde o cualquier rato nos tomamos una taza de café juntos. Adiós.